Apreciados alumnos y participantes, les doy la bienvenida al introductorio del curso de diseño de reactores catalíticos. Este curso está dirigido tanto a estudiantes como a profesionales en el área de la ingeniería química y afines. También es un curso para aquellos profesionales en cargos ejecutivos y jefes de proyectos que necesitan elementos técnicos básicos y fundamentales para la toma de decisiones en el desarrollo de plantas industriales. Es un buen momento para presentarme ante los participantes de este curso. Mi nombre es Iván Machín. Soy PhD en Química de la Universidad Central de Venezuela. Mi experiencia y relaciones con instituciones como PDVSA y con otros colegas me han llevado a especializarme en el área de la ingeniería química. Específicamente, he desarrollado las pericias de termodinámica y cinética química de procesos. Durante una buena parte de mi vida, también estuve involucrado en catálisis y en química computacional. Trabajé 25 años en PDVSA Intevep, en la gerencia de crudos pesados, extrapesados y residuales, así como también trabajé durante un tiempo en las gerencias de petroquímicos básicos y catálisis. Para más detalles de mis desarrollos profesionales, por favor, conéctate a LinkedIn y busca mi perfil Iván Machín Morera. Sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra presentación. Objetivo de esta presentación: familiarizar a los participantes con las terminologías y objetivos del curso Diseño de Reactores Catalíticos. En esta lámina se resume la estructura del curso de diseño de reactores catalíticos. Este curso consta de 7 videos de unos 30 a 45 minutos cada uno. Al final de cada video habrá un ejercicio de aplicación. A continuación vamos a describir someramente el curso de diseño de reactores catalíticos. Esta lámina muestra el contenido de esta presentación que busca informar los aspectos más importantes del curso de diseño de reactores catalíticos. Si estás interesado en un tópico específico, busca el número de la lámina que está en esta tabla de contenido. Vamos a ver catalizadores. En esta sección de nuestro introductorio al curso de diseño de reactores, vamos a revisar lo siguiente. ¿Qué son los catalizadores? ¿Para qué sirven los catalizadores? Ciclo catalítico, tipos de catalizadores, importancia de los catalizadores heterogéneos y cómo se caracteriza un catalizador heterogéneo. ¿Qué son los catalizadores? Un catalizador es una sustancia simple o compuesta que aumenta o reduce la velocidad de una reacción química. Este proceso se llama catálisis. El catalizador tiene como principal característica que al participar en una reacción química, su masa no sufre alteraciones. Por lo tanto, no se considera como reactivo o producto según la estequiometría de la reacción. Una reacción muy importante es la conversión del CO, monóxido de carbono, en CO2, dióxido de carbono, que se lleva a cabo en los convertidores catalíticos de los vehículos automotores. La reacción 1, recuadro en verde, permite convertir CO en CO2. Sin embargo, es una reacción que ocurre lentamente a temperatura ambiente y se necesita altas temperaturas para que la reacción ocurra a una velocidad razonable. En la animación estamos viendo un modelo a nivel microscópico de la reacción 2, recuadro en verde, en la cual el catalizador es óxido metálico. El catalizador le da oxígeno al CO para generar el CO2. Las esferas rojas son oxígeno, las esferas grises son átomos metálicos y la esfera azul es carbono. Posteriormente, una corriente de aire permite regenerar el catalizador.
Nótese que la reacción 2 ocurre más fácilmente y con una temperatura considerablemente menor que la reacción 1. Esto se puede ilustrar en la figura con la gráfica energía contra sentido de la reacción. En esta figura la curva en negro es la reacción no catalizada, mientras que en la curva de color rojo es la reacción catalizada. Nótese que la reacción catalizada necesita menos energía para operar adecuadamente. Es importante mencionar que las enzimas también son catalizadores, pero con un grado de especialidad enorme, y su objetivo es sostener los procesos de la vida. Los catalizadores químicos son creación de los químicos. Las enzimas son creación de la evolución. Las enzimas han sido perfeccionadas por la naturaleza por miles de millones de años y por lo tanto la eficiencia de los procesos enzimáticos superan a los catalizadores creados por los químicos. En la animación de la figura 1 tenemos una enzima cuya función es unir dos moléculas, el tiempo suficiente para la transferencia de un fosfato a una molécula de glucosa para generar la molécula de ADP y la glucosa 6-fosfato, como parte del proceso de liberación de energía almacenada en el ATP. En la animación de la figura 2 se muestra un modelo descriptivo del proceso enzimático en donde el sustrato sufre una escisión gracias a la enzima. Nótese que en la enzima solo puede alojarse una molécula muy específica. Este proceso se denomina modelo llave-cerradura. La principal función de un catalizador es la de aumentar la velocidad de la reacción. La principal ventaja de los catalizadores es que suponen un considerable ahorro de tiempo. De otro modo, la reacción química tardaría mucho en llevarse a cabo. Sin el uso de esta sustancia, cualquier mecanismo apto para una reacción específica tardaría varios miles de años sin reaccionar. Además, evita el uso de temperaturas y presiones demasiado elevadas para acelerar la reacción, minimizando con ello el uso de energía. En química, un ciclo catalítico es un mecanismo de reacción de varios pasos que involucra un catalizador. El ciclo catalítico es el método principal para describir el papel de los catalizadores en bioquímica, química organometálica, química bioinorgánica, ciencia de los materiales e ingeniería química. Dado que los catalizadores se regeneran, los ciclos catalíticos generalmente se describen como una secuencia de reacciones químicas en forma de bucle. En tales bucles, el paso inicial implica la unión de uno o más reactivos por el catalizador, y el paso final es la liberación del producto y la regeneración del catalizador. En esta lámina vamos a describir en forma esquemática los pasos de un ciclo catalítico. Paso 1, inicio del ciclo. Paso 2, el reactivo A se une al catalizador, proceso de absorción. Paso 3, el reactivo A se acomoda en un sitio específico de la superficie del catalizador. Paso 4, el reactivo B se une al catalizador, proceso de absorción. Paso 5, el reactivo B se acomoda en un sitio específico de la superficie del catalizador. Paso 6, reacción química entre A y B. Paso 7, la reacción química entre A y B genera un producto C. Paso 8, el producto se libera de la superficie del catalizador, proceso de desorción. Paso 9, este último paso puede llevar otra vez directamente al inicio del proceso catalítico. Sin embargo, en muchos catalizadores se requiere una etapa de regeneración. En esta lámina se muestra un esquema de un típico reactor de lecho fluidizado usado en el proceso de FCC. En este proceso se pone en práctica el concepto de ciclo catalítico. La alimentación se mezcla junto con el catalizador
hasta llegar al reactor de FCC. Aquí ocurre el proceso de FCC, el cual genera mucho coque que se queda adherido al catalizador. El catalizador desactivado sale por la parte inferior del reactor hacia la unidad de regeneración del catalizador, la cual consiste en la combustión con aire del coque adherido al catalizador. Posteriormente, el catalizador regenerado sale por la parte inferior del regenerador para unirse con el reactivo y cerrar el ciclo catalítico. Se puede diferenciar tres tipos de catalizadores, cada uno de ellos con sus propias características. De manera general, la catálisis se clasifica en tres grandes categorías. 1. Homogénea. El catalizador utilizado es del mismo estado de agregación que los reactivos reaccionantes. Este tipo de catálisis tiene un uso industrial reducido, pues solo el 20% de las reacciones catalíticas comerciales lo utilizan. 2. La enzimática. Tal como su nombre lo indica, los catalizadores utilizados son enzimas, las cuales son altamente eficaces y selectivas. Dentro de esta categoría están las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. 3. Heterogéneas. Se utilizan un catalizador que tiene una fase diferente a la de los reactivos, que por lo general son sólidos. La catálisis heterogénea es la base del 80% de todos los procesos catalíticos usados a nivel industrial. Esta es la razón por la cual en esta presentación nos vamos a enfocar hacia el diseño de reactores catalíticos heterogéneos. En la lámina hay algunos ejemplos de síntesis orgánica en las que se involucra algún tipo de catálisis, de acuerdo a la clasificación anterior. Las industrias como la alimenticia, química, farmacéutica y petroquímica basan gran parte de su producción en reacciones catalíticas, las cuales se han convertido en una actividad de suma importancia en sus procesos. Un ejemplo de ello es el craqueo catalítico, que es la etapa de la refinería más importante. En este punto, la adición de un catalizador orienta la reacción principal para evitar las reacciones secundarias indeseables. Además, con su adición, este proceso puede realizarse a una menor temperatura en comparación con el método que se usaba en el pasado, craqueo térmico. Los catalizadores más usados para dicho fin son óxido de aluminio, tierras absorbentes naturales, silicatos de aluminio y aluminio aleado con silicio, todos ellos químicamente similares entre sí. Es importante mencionar que durante el curso de introducción a la refinación del petróleo, en todos los procesos involucrados en la refinería asociados con la conversión de la carga, tenían catalizadores de tipo heterogéneos. En la última lámina se muestra varios tipos de procesos y el tipo de catalizador que se necesita. La mayoría de los procesos en catálisis utilizan catalizadores sólidos. Estos sólidos de composición altamente compleja, en ocasiones llegan a tener 10 o más elementos en su fórmula, pueden ser, sin embargo, descritos en forma de tres componentes elementales: la fase activa, el soporte y el promotor. La fase activa, como su nombre lo indica, es la directamente responsable de la actividad catalítica. La fase activa se genera en el proceso de activación del catalizador. Esta fase activa puede ser una sola fase química o un conjunto de ellas. Sin embargo, se caracteriza porque ella sola puede llevar a cabo la reacción en las condiciones establecidas. Sin embargo, esta fase activa puede tener un costo muy elevado, como en el caso de los metales nobles, platino, paladio, rodio, etc., o pueden ser muy sensibles a la temperatura, caso de los sulfuros de molibdeno y cobalto, por lo cual se requiere de un soporte para dispersarla, estabilizarla
y proporcionarle buenas propiedades mecánicas. El soporte es la matriz sobre la cual se deposita la fase activa y la que permite optimizar sus propiedades catalíticas. Este soporte puede ser poroso y por lo tanto presentar un área superficial por gramo elevada. Esto es importante si la reacción química es suficientemente lenta. El soporte también debe tener una resistencia mecánica elevada. Si se usan flujos muy rápidos, obtener resistencia térmica si la reacción es llevada a cabo en altas temperaturas. En algunos casos, como en la reformación de gasolinas, el soporte actúa también como una fase activa, la cual, sumada a la del platino, que es la fase activa, permite el proceso completo de deshidrociclización, transformación de las moléculas lineales de bajo octanaje como el hexano o el heptano en moléculas cíclicas aromáticas como el benceno o el tolueno. La forma física de este soporte también está definida por las condiciones de reacción o de diseño del reactor y puede ser en forma de esferas, palitos, anillos, mallas, hojuelas e inclusive monolitos en forma de panal. Ver recuadro verde en esta lámina. Los soportes pueden ser amorfos, como el caso del SiO2, carbón, o cristalinos, como las zeolitas o la lúmina. El promotor es aquella sustancia que, incorporada a la fase activa o al soporte en pequeñas proporciones, permite mejorar las características de un catalizador en cualquiera de sus funciones de actividad, selectividad o estabilidad. Se conocen dos tipos de promotores: los texturales, los que contribuyen a dar mayor estabilidad a la fase activa, y los electrónicos, los que aumentan la actividad. Los casos más conocidos como promotores son el potasio, que es un promotor electrónico, y la alúmina, que es un promotor textural, en el catalizador de hierro para la síntesis del amoníaco. En esta lámina resume lo visto de catalizadores. Obsérvese que la parte más grande de la pirámide corresponde al gran conjunto de variables de preparación del catalizador y es en esta parte de la pirámide que, en definitiva, controla la actividad catalítica situado en la punta de la pirámide. Obsérvese además que el conjunto de variables de preparación genera un conjunto reducido de propiedades físico-químicas del catalizador y a su vez estas últimas son responsables de los valores de un conjunto pequeño de constantes cinéticas heterogéneas que condicionan la actividad catalítica. Finalmente, las constantes cinéticas heterogéneas controlan un conjunto aún más pequeño de parámetros que dan cuenta en última instancia de la actividad catalítica, la conversión y selectividad del proceso de interés. Vamos a ver reactores químicos catalíticos. Un reactor químico es un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción química, diseñado para maximizar la conversión y la selectividad de esta reacción con el menor coste posible. Si la reacción química es catalizada por una enzima purificada o por el organismo que la contiene, se habla de bioreactores. El reactor por lotes o batch, como también se lo denomina, es el término genérico para un tipo de recipiente ampliamente utilizado en las industrias de procesos. El reactor batch es un reactor donde no existe flujo de entrada ni salida. Es simplemente un reactor con un agitador que homogeneiza la mezcla. Es esencialmente un tanque en el que se ha permitido que ocurra una reacción. Una vez que se ha tratado un lote, se vacía el reactor y se puede entonces tratar un segundo lote, ya que no hay flujos entrantes ni salientes. Los reactores de flujo continuo
Operan por lo general en estado estacionario. Hay tres tipos de reactores de flujo continuo. Reactor continuo de mezclado perfecto, CSTR. Reactor de flujo tapón, PFR. Y reactor de lecho empacado, PBR. En esta presentación y en este curso de diseño de reactores catalíticos nos vamos a enfocar en los reactores de lecho empacado. Es importante mencionar que los reactores de lecho empacado se clasifican en reactores de lecho fijo y lecho fluidizado. Los reactores PBR o de lecho empacado están constituidos por un lecho de partículas o unidades las cuales contienen el catalizador del proceso. Estas partículas de lecho tienen una diversidad de formas y tamaños. Estas partículas de catalizador pueden ser almacenadas en tubos, como se muestra en la figura 1 de esta lámina, o llenar el volumen del catalizador, como se muestra en la figura 2 de esta lámina. Los reactores PBR tubulares están constituidos por un conjunto de tubos encerrados en un contenedor o carcasa. Dentro de cada tubo hay partículas de catalizador. Las partículas de catalizador son por lo general esferas. Ver figura 1 en esta lámina. La velocidad de reacción de este tipo de reactor viene dada por la ecuación en recuadro rojo. El cociente se define como moles de reactante entre segundos por la masa del catalizador. Los reactores PBR o de lecho fluidizado están constituidos por un lecho de partículas o unidades catalíticas en movimiento continuo. Ver figura en esta lámina. Los reactores de lecho móvil tienen una capacidad de mover el lecho catalítico a las unidades de regeneración. Un ejemplo emblemático de este tipo de reactor es el usado en el proceso de FCC. Ver figura 2 en esta lámina. Vamos a revisar cuáles son los parámetros de diseño de un reactor. Empezamos con el potencial económico de un proceso. Muchos procesos industriales pueden ser clasificados como reacciones catalíticas gas sólido. El sólido es el catalizador. La presencia de un catalizador sólido acelera la conversión de los reactantes en productos, pero a menos que se hayan realizado la selección óptima de las condiciones de reacción, presión, temperatura, velocidad de flujo, geometría del catalizador, dimensiones del reactor, entonces el valor del proceso será una aventura económica. El diseño de un proceso intenta reducir los riesgos de la inversión. Otro aspecto crucial en el diseño o parámetro de un reactor es la transferencia de calor hacia o desde el reactor. Son sustancialmente influenciados por el diseño del reactor. La velocidad de transporte de las moléculas gaseosas hacia o desde la superficie del catalizador, así como dentro de la compleja red de poros del sólido catalítico, afectará tanto a las dimensiones del reactor como al tamaño de la partícula catalítica. La cinética de la reacción heterogénea será obviamente determinada por la masa del catalizador, el volumen del reactor y donde es necesario llegar a una conversión específica dentro de un dado tiempo para el caso de los reactores de tipo batch o dentro de una dada longitud del reactor para el caso de los procesos con velocidad de flujo. El objetivo del diseño de un reactor es establecer las dimensiones de un reactor, la cantidad de catalizador a usar para generar una conversión eficiente de una entrada de reactante en un dado producto. Esto debe estar acompañado con los valores de los parámetros de operación, tales como temperatura inicial,
presión y concentración de los reactantes, y unido a toma de la decisión sobre el tipo de reactor a ser usado. Por ejemplo, se puede seleccionar un reactor batch o un reactor de flujo, y la conversión en ambos reactores se puede llevar a cabo isotérmicamente o adiabáticamente. Estas variables de operación o de selección son los parámetros de diseño. Por lo tanto, diferentes conjuntos de valores de parámetros de diseño producirán diferentes estimados para el tamaño del reactor. El diseño óptimo será aquel que genere el producto al más bajo costo posible. Hay procedimientos matemáticos especializados, tales como la teoría de la programación dinámica, pero en la práctica la selección final de las condiciones de operación es hecha frecuentemente sobre bases de meramente unos pocos cálculos de diseño. Tales cálculos dependen directamente de la data cinética disponible, los procesos de transferencia de masa y los procesos de transferencia de calor, los cuales son medidos experimentalmente. En esta lámina resume los parámetros de diseño de un reactor que hemos estado discutiendo. Lo primero en el diseño de un reactor comienza con el proceso químico, el cual es estudiado a nivel de laboratorio o de una PC inclusive. Esto implica establecer el catalizador a usar, la velocidad de la reacción, la conversión y el rendimiento de la reacción. Lo segundo a establecer es la definición de las condiciones del proceso. Esto implica establecer la temperatura y la presión. Lo tercero es definir el tipo de reactor, el volumen y el tiempo si es batch o longitud si es de flujo. Lo cuarto es establecer si la corrida será isotérmica o adiabática. Lo quinto es establecer la forma de empacar el catalizador y definir la partícula catalítica. Lo sexto es definir los procesos de transferencia de calor y masa. Es conveniente recordar que esta tabla no es una panacea para el diseño de reactores catalíticos y es posible que por conveniencia se haga en un orden distinto al mostrado en esta lámina. Vamos a ver la cinética. Vamos a ver someramente los puntos mostrados en esta lámina. La ecuación 1 es la ecuación general de la velocidad de reacción en un reactor catalítico, donde S es el área de la superficie del catalizador, N sub A es el número de moles de A, el reactante, que incide en la superficie catalítica, T es el tiempo. A partir de la ecuación 1 se puede llegar a la ecuación 2 para reactores tubulares. La ecuación 2 es la cantidad de catalizador M que se necesita en un reactor para asegurar obtener la conversión X sub A, donde K es la constante cinética de primer orden donde el reactante A es gaseoso, donde P es la presión de trabajo del reactor, donde F es la velocidad de flujo a la entrada del reactor. En este ejemplo sencillo ya podemos ver cuáles son los parámetros de diseño de este reactor catalítico tubular de flujo. Por lo tanto, si queremos una dada conversión X sub A, debemos definir M, P mayúscula, la constante cinética K y F, el flujo. La constante K está asociada con la cinética de la reacción en estudio. El parámetro M está asociado con el tamaño del reactor. La velocidad neta u observada de un reactor en una reacción catalítica depende de las velocidades relativas de 5 procesos muy distintos. Estos 5 procesos los hemos colocado en números romanos en color rojo. Los procesos 1 y 2 romanos,
implica la difusión del reactante desde el medio a la superficie del catalizador y la posterior absorción de los reactantes sobre la superficie del catalizador. El proceso 3, romano, implica la conversión de los reactivos absorbidos sobre el catalizador para generar el producto, el cual también está absorbido sobre la superficie del catalizador. El proceso 4 y 5 romanos implica la desorción del producto de la superficie del catalizador y la migración del producto hacia el medio de reacción. Es importante mencionar que la difusión de los reactantes hacia la superficie del catalizador o de los productos desde el catalizador al medio de reacción implica la difusión de los reactantes y productos por una compleja red de poros y canales del sistema catalítico. Para tomar en cuenta el efecto de la difusión es necesario multiplicar la constante cinética intrínseca de la reacción por un factor cuyo valor se mueve de 0 a 1, denominado factor de efectividad. En esta sección vamos a presentar velocidades netas o globales de reacción, pero sin tomar en cuenta el efecto de la difusión. Este tipo de velocidades de reacción sin efecto de la difusión se denominan velocidad intrínseca de reacción y está asociada directamente con el mecanismo de reacción. En la primera columna de esta tabla contiene la reacción en estudio. La segunda columna contiene el mecanismo de reacción. Nótese que hay muchos mecanismos que explican las reacciones estequiométricas de la primera columna. Cada mecanismo tiene un paso lento de reacción. La tercera columna contiene la velocidad global para el mecanismo intrínseco de la reacción catalítica. En el curso de diseño de reactores veremos las metodologías que se aplican para obtener las leyes de velocidad global, usando la aproximación de que la velocidad del paso lento es distinta de cero, mientras que las velocidades de las reacciones del mecanismo son cero. En esta lámina estamos estudiando la reacción de la ecuación 1. Si se toma en cuenta el efecto de la difusión en el mecanismo de reacción, se obtiene la ecuación 3, donde el factor K sub D contiene el efecto de la difusión en fase gaseosa del reactante y producto. En general, el efecto de la difusión gaseosa se puede despreciar siempre que se cumpla la relación de la ecuación 4. Hay metodologías que nos permiten estimar el efecto de la difusión gaseosa, las cuales se verán con detalle en el curso de diseño de reactores. Para efectos del diseño de reactores, es útil usar un factor de efectividad eta, el cual se define como la relación de la velocidad R sub P afectada por la transferencia de masa y calor entre la velocidad intrínseca de reacción R, ver ecuación 1, donde H es el módulo de Thiele. La ecuación 1 la desarrolló Weller para un modelo de partículas catalíticas esféricas donde no hay transferencia de calor, por lo que la temperatura en el interior de la pella catalítica es igual a su periferia. La efectividad de la superficie interna del gránulo poroso se aproxima a la unidad asintóticamente cuando el radio del gránulo o la constante de velocidad química se hacen pequeños, o cuando el coeficiente de difusión se hace grande. A la inversa, la efectividad se vuelve pequeña para partículas grandes, para valores de las constantes de velocidad grandes o para valores pequeños de las constantes de difusión efectivas. Vamos a ver transferencia de masa y calor en reactores de lecho catalítico sólido. La ecuación general en recuadro rojo nos permite obtener teóricamente la función en el recuadro azul, donde D sub E es difusividad efectiva. La difusividad efectiva toma en cuenta el hecho de que a. No todo el área normal a la dirección del flujo está disponible para la difusión de las moléculas, es decir, no es toda hueca. B. Los caminos son tortuosos. C. Los poros tienen área de sección transversal variable.
D. La difusividad efectiva está relacionada con la difusión libre. D. Por la expresión de la ecuación en recuadro negro, donde epsilon es la porosidad de la estructura y es tau la tortuosidad. La primera relaciona el volumen del espacio hueco respecto al volumen total, mientras que la segunda representa una medida de la longitud real por unidad de longitud efectiva que tiene una molécula para difundir en un gránulo poroso. Durante el curso de diseño de reactores catalíticos vamos a ver algunos casos particulares de la ecuación general en recuadro rojo. Debido a que la velocidad de una reacción química es una función exponencial de la temperatura, es obvio que la conversión del reactivo está muy influenciada por el calor transferido hacia o desde la pared del reactor y el calor liberado durante la reacción. Además, no siempre es posible o incluso deseable operar reactores químicos en condiciones isotérmicas. La naturaleza altamente exotérmica de unas reacciones puede mejorar la velocidad de reacción, el rendimiento de equilibrio o ambas. Para tales reacciones es mejor que el calor de reacción sea absorbido por los reactivos, como sería el caso en un reactor operado adiabáticamente. Algunas reacciones son tan exotérmicas que el aumento de temperatura en la primera parte de la longitud del reactor puede ser tal que se deteriore la actividad del catalizador. En esta circunstancia se hace un compromiso entre funcionamiento adiabático e isotérmico. Por analogía con los efectos de transferencia de masa en lechos empacados, se puede deducir una ecuación general para la transferencia de calor. Ver ecuación 1 en esta lámina. Rho es la densidad del gas. C sub P es el calor específico a presión constante del gas. Y kappa sub E es conductividad térmica efectiva del lecho, asumiendo que esta última es la misma en ambas direcciones longitudinal y radial. El parámetro U sub L es la velocidad superficial o lineal. Delta H es la entalpía de la reacción. Rho sub M y C sub PM son la densidad media y el calor específico medio a presión constante del sistema. Por otro lado, la conductividad térmica efectiva kappa sub E del lecho se puede asumir que su valor es el mismo en ambas direcciones longitudinal y radial. El parámetro U sub L es la velocidad superficial o lineal, delta H es la entalpía de reacción y R es la velocidad neta o global de reacción. En el curso de diseño de reactores catalíticos vamos a ver algunos casos particulares de esta ecuación general. Vamos a ver cálculos para el diseño. En las secciones anteriores se derivaron ecuaciones para proporcionar una estimación de los factores que contribuyen al diseño de un reactor catalítico, sólido-gas. De tal análisis surge la importancia relativa de la reactividad química, la transferencia de masa por difusión y también la transferencia de calor. El objetivo es combinar ecuaciones de velocidad adecuadas con ecuaciones para la conservación de masa y calor. La solución simultánea de conjuntos de tales ecuaciones permitirá un cálculo de los perfiles de concentración y temperatura dentro de un reactor lleno y, por lo tanto, una estimación del tamaño del reactor para lograr una conversión especificada. En esta sección se da un esquema para la solución de problemas de diseño de reactores de flujo. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en esta presentación. Se va a desarrollar un esquema que conecta el sitio activo catalítico, ver la S en rojo, con la ecuación de diseño del reactor, ver recuadro amarillo. Denominamos este nivel como cinética de la reacción, ver recuadro gris, para el ensamblado desde el sitio activo catalítico con el diseño del reactor. Por lo tanto,
Empezamos por revisar la cinética de una reacción para un proceso. Se asume por simplicidad que estamos estudiando un catalizador metal soportado y el sitio catalítico es un metal activo. En el mecanismo que se muestra en esta lámina se asume que el paso clave o lento del proceso es la interacción del reactivo R con el sitio de reacción S para formar un intermediario RS. La energía asociada a este paso se denomina delta E y la constante cinética heterogénea de este paso del mecanismo se denomina K sub H. Estamos ahora en el nivel de la actividad catalítica, B recuadro azul, la cual está relacionada con la constante K sub H. La actividad catalítica se define como la cantidad de moléculas convertidas de reactivos R por unidad de tiempo por sitio activo catalizador. Por lo tanto, estamos buscando una correlación entre K sub H con la actividad catalítica como se muestra en el recuadro en rojo. Estamos ahora en el nivel de la constante cinética heterogénea, B recuadro en verde, la cual depende de una función F, la cual depende a su vez del grado de recubrimiento θ del catalizador, ver flecha en naranja. El grado de recubrimiento θ depende a su vez del tamaño R, radio de la partícula metálica, ver flecha roja, o fase activa del catalizador. A su vez, en la ecuación en recuadro rojo tenemos el parámetro A, ver flecha en azul, que se denomina constante cinética preexponencial, y la energía de activación E sub A, ver flecha en verde. El parámetro R es la constante de los gases ideales en unidades de energía y temperatura, T. Estamos ahora en el nivel de la constante cinética efectiva, ver recuadro en azul oscuro, y definimos esta constante como K, ver flecha verde. Esta constante cinética K es la observada durante los procesos que se llevan a cabo en reactores. La ecuación en recuadro rojo permite definir la relación entre la constante K sub H con la constante cinética K a través de la constante eta, ver flecha roja. La constante eta toma en cuenta todos los fenómenos de transferencia de masa a nivel de la red de poros de la pella o partícula del catalizador. Es interesante mencionar que se han desarrollado teorías para poder explicar y reproducir los valores del parámetro eta. En nuestro curso de diseño de reactores revisaremos algunos modelos más emblemáticos del área para obtener el parámetro eta. Estamos ahora en el nivel de la velocidad aparente obtenida del reactor, ver recuadro anaranjado, la cual denominamos R sub R mayúscula, ver flecha en rojo. El parámetro C sub R, ver flecha en verde, es la concentración del reactivo R, pautada por la cinética de la reacción. La ecuación recuadro rojo permite conectar la concentración del reactivo R con la velocidad aparente de reacción R sub R. Finalmente, conectamos el parámetro R sub R con la ecuación del reactor. Usamos para propósitos pedagógicos una ecuación sencilla unidimensional para un reactor de lecho fijo. En la ecuación del reactor tenemos el parámetro U sub S, que representa la velocidad del flujo superficial o lineal, y el parámetro ρ sub B mayúscula, que representa la densidad del empacado catalítico. Por lo tanto, el diseño de un reactor involucra desde el sitio activo hasta el mismo reactor. Esto es lo que hace tan atractiva la ingeniería de los reactores. Y es el propósito de este curso de diseño de reactores transferir al participante la base y las herramientas para poder hacer frente a los retos de esta interesante rama del conocimiento y hacer una invitación a los jóvenes profesionales para estudiar esta fascinante área de la investigación y desarrollo. Con esta lámina termino esta presentación del contenido de mi curso de diseño de reactores catalíticos. Gracias por tu valioso tiempo para ver mi presentación. Si tienes preguntas, por favor, siente la confianza de compartirlas conmigo.